a usted y todos sus antecedentes para saber. Y posteriormente, pues el mensaje que se Antecedentes escogió penales. fue. Sí, sí, sí. Adelante. Muchas gracias, gracias Pastor, Pastor David, y por la oportunidad de poder tenernos acá. Ah, mi nombre es Carlos Ballestas, soy original de Colombia, de Barranquilla, la costa norte del país. Ah, estoy aquí en Estados Unidos hace 5 años y estoy aquí en el este de Texas hace 3 años. Ahora les voy aquí a presentar, antes de esto, esta es mi esposa, los que pueden ver, mi esposa Dania. Hace 7 años y 4 días fue esa foto, cuando nos casamos eh, en Barranquilla, en Colombia, como les digo. Y esta es una foto de la semana pasada en la iglesia, fruto de nuestro amor. Esta es mi esposa, Dania, y la chiquita es Naomi. Mi esposa también es barranquillera, vinimos juntos y bueno, soy parte del ministerio New Beginnings aquí en Longview. Soy parte del liderazgo y estoy trabajando en misiones, ¿verdad? Soy asociado del pastor George, el cual me pidió el favor de acompañarlos. Él ha estado bastante ocupado esta semana. Ayer hubo un evento para los veteranos. Él fue el que lo planeó, así que estuvo súper ocupado. Y estos últimos 2 días hubieron 24 horas de oración y de lectura de la palabra en la iglesia sin parar. Uh, Así que yo creo que el pastor George le tocó un horario, creo, si mal no estoy, de 2 de la mañana a 3 de la mañana. Eh, pero ha sido una bendición. Lo llamamos asamblea solemne. Fueron 24 horas sin parar, orando y leyendo la Biblia por momentos de 1 hora. Entonces, cada persona que se escribió oró o leyó la palabra por 1 hora, y la idea era leer toda la Biblia en 24 horas, todas las personas que... Así que, como les dije, soy parte del cuerpo pastoral y ministerial de New Beginnings, así que, como les digo, esta es mi esposa, Dania, y mi hija Naomi. Mi nombre es Carlos, y bueno, he estado en el ministerio, creo que por más de, qué sé yo, 25 años. ¿Por qué? Primeramente porque soy hijo de pastor. Mis papás son pastores, así que nací debajo de una banca en la iglesia, básicamente. Eh, Así que desde pequeño barría, limpiaba, cantaba, predicaba, hasta que a los 18 años eh, comenzó mi ministerio fuera de la iglesia de mis padres. Estuve en una agencia misionera por un año. Eh, Estuve con los indígenas en Colombia, justamente en la frontera de Venezuela con Colombia. Hay una población indígena autóctona que se llama los Guayú. El hermano David, me imagino que habrá escuchado, sabrá sobre los Guayú. Estuvimos ahí haciendo misiones con un pastor venezolano justamente, y después me fui para Argentina a estudiar mi seminario bíblico. Duré 5 años estudiando la palabra de Dios, hice mi seminario y terminé mi maestría uh, con especialización en educación cristiana. Después nos fuimos para Colombia y terminamos pastoreando. Hasta hace 5 años que estamos aquí en Estados Unidos y sirviendo junto a mi esposa y mi familia al Señor. Así que básicamente eso es un poquito de mi biografía. Así que la palabra de hoy, el Señor nos dio la bendición de poder compartir. Vamos a poner sobre segunda de Timoteo, ¿verdad? Ya el cierre de la carta, y le puse como
un título, Mi legado, mi Dios, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de por qué mi legado, mi Dios, pero yo quiero hacer participativa esto, quiero aprovechar de que el Zoom es una bendición también de que se puede interactuar. Yo quiero poder escuchar a ustedes, ¿verdad? Un poquito, y antes de comenzar a hablar, yo quiero hablar un poquito del contexto, ¿verdad? El contexto general de la carta. El contexto es todo lo que lo rodea. La carta la Biblia está escrita en un idioma diferente, en un lugar diferente y en un tiempo diferente al nuestro. Así que se pueden imaginar todas las cosas que hay diferentes, ¿verdad? Todas las cosas que tenemos que entender o que podemos entender para entender el significado de los autores quisieron dar, ¿verdad? Así que vamos a ver aquí. Aquí está. Este es un famoso cuadro de Rembrandt, el apóstol Pablo en prisión. Ahí lo vemos, un viejito, bien vestido y bastante cómodo, más de lo que seguramente estaba. Pero bueno, siempre idealizamos, pero ahí lo podemos ver, el famoso Rembrandt de Pablo con una tremenda espada que tampoco creo que Pablo anduviera armado, por eso parece una AK-47 en ese momento, pero no sé por qué estaba con la palabra. Los libros, eso sí, seguro que Pablo estaba en los libros, pero bueno, ¿quién es el autor de la carta? En el primer versículo de la carta a Timoteo, justamente lo dice, él se autopresenta como Pablo, ¿verdad? El autor de la carta. Ahora, ¿quién me puede decir? Bueno, en 2 Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Él comienza explicando quién es, ¿verdad? Mostrando quién es el autor. Eso es parte de la manera en que se escribían los documentos en la antigüedad. Ahora, yo quiero que puedan abrir sus micrófonos si no es problema, Pastor David y el pastor que nos estaba atendiendo. Me pueden decir cada uno una característica de Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Por qué es importante? ¿Alguien quisiera participar? No sé quién es el que maneja el micrófono, pero si es por mí, los micrófonos están abiertos. Alguien que por favor pueda ayudarme a participar. ¿Quién era el autor? ¿Quién era este apóstol Pablo? Bueno, Me suena como un comienzo, perseguidor. Ahí está. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Bueno, Pastor David, me pareció que usted también Primero las habló. damas. Cualquiera. Damaris, por favor, Damaris, adelante. Damaris. Muy bien, Damaris, por favor. Dame una característica del apóstol Pablo que te llame la atención. Que fue de perseguidor, pues pasó a ser perseguido. Muy bien, muy bien. De asesino de la iglesia a ser después pasar mártir, ¿verdad? Mari Carmen, te he escuchado, excelente trabajo como traductora, Mari Carmen. No te conozco, pero te felicito. Y como tú dijiste la vez pasada, te escuché. Eso es un don que tienes que practicar y te felicito. Mari Carmen, dame una característica del apóstol Pablo. Momentito, creo que se desconectó su micrófono. Ahí va, ahí va. Ahí está. A ver si me oyen. Adelante. Perfectamente. Ok. Pablo era un seguidor de Jesús, Muy bien. Un discípulo de Cristo, un seguidor un de discípulo Cristo. de Cristo. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Voy a ponerlo aquí para ver quién está. Hermano Juan Ignacio y compañía limitada. Dios me lo bendiga. Cuénteme una característica de Pablo. Que tuvo que cargar con ese aguijón en su espalda cuando fue transformado, hermano. Así debemos bien. nosotros mismos cargar con la cruz de Dios cuando somos transformados y saber que vamos a sufrir, pero
como dice su bendita palabra, en su nombre sufriremos, pero también en su nombre gozaremos. Y amén por ello. Muy bien. Bueno, yo creo que fue mala idea preguntarle al hermano Juan porque ya me adelantó la mitad de la prédica, así que bueno, vamos a orar para ser despedidos. Muchas gracias, hermano Juan. Hasta mañana. Pero no, exactamente, eso es una realidad. El apóstol Pablo realmente es uno de esos personajes bíblicos extraordinarios y que el Señor toma el detalle de mostrar tantas cosas de él que nos podemos asociar con unas, pero también podemos soñar con otras. Muchas cosas nos podemos asociar como decir, wow, en Romanos dice, ay de mí, que lo que no quiero hacer, no hago, y lo que quiero hacer, no hago. Esas luchas nos identificamos tanto con él, ¿verdad? Decimos, Aquí no. hay cosas, hay palabras que no quisiera decir o La sal hacer, echa a la lavadera. pero si él tiene las luchas, imagínate nosotros. Pero hay otras cosas que anhelamos ser como él, ¿no? En mi vida como cristiano y como seguidor de Cristo hay tantas cosas que yo me pongo a pensar, wow, si yo fuese como Pablo, la cosa sería diferente. Pero Dios justamente utiliza gente como Pablo, ¿verdad? Para mostrarnos su gracia. Ahora, el receptor, como el nombre lo dice, la persona que recibe esa carta, ese documento, era Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Es un joven. Esta es una de las cartas, realmente es la última carta que Pablo escribió, ¿verdad? Y esta es una de las cartas más personales que Pablo escribe, ¿verdad? Es una carta que, como lo dice el versículo 2 del capítulo 1, dice, a Timoteo, ¿quién? Amado hijo. Miren la relación que había entre Pablo y Timoteo, que no lo dijo, ya no lo dijo amado pastor asociado, amado discípulo, amado, no, ya hay una relación tan íntima y en eso también vamos a aprender y vamos a ver que el evangelio y sobre todo las misiones, como hay algo bien interesante, es que el discipulado al final de cuentas es mostrar el amor del Padre a las generaciones. ¿Y cómo se hace? Demostrándolo con hechos, amando, dando, cuidando, porque justamente la realidad es que el amor, más que se dice, se demuestra. Y si no entendemos esto, está la diferencia entre el amor de Dios y el amor de cualquier persona. Ay, yo amo mi gorra, pero amar no solamente se trata de decir, sino de hacer. ¿Y quién es el que mostró el amor más grande? El Padre, porque dice, porque de tal manera amó Dios al Padre, que dio. El amor es una actitud y es una acción. Ustedes aman a los niños. Bueno, y nos quedamos en la casa un sábado como ayer y no hacemos nada, pero ustedes están diciendo, tal vez no le dijeron a esos 24 niños, te amamos, pero lo están demostrando. Y justamente esta relación entre Pablo y Timoteo habrá comenzado como, Dios te bendiga, mucho gusto, hermano. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Pablo, mucho gusto. ¿Cómo es Timoteo? Después, Pablito. O después, Timo. Hey, Timoteo, ¿cómo está, papito? Ay, ven esa. Y al final, cuando uno tiene tanta relación, termina viendo a sus pastores, a sus líderes como qué, como un padre. Y nosotros como líderes, también comenzamos a ver a nuestros discípulos como un hijo que queremos dar lo mejor, ¿verdad? Ahora, para ir adelantando, la ocasión, ¿por qué se escribió esta carta? Justamente son las últimas palabras que este padre espiritual le está dando a su hijo espiritual. Y por eso es una de las cartas más interesantes y al mismo tiempo personales, porque imagínate qué va a pasar si tú supieras que te mueres en 15 días y qué hicieras estos últimos 15 días. Imagínate. Él está en una cárcel, está en Roma, preso por el evangelio, y él toma, y esto es algo hermoso, de decir, sabiendo que se va a morir, él no se queja con nadie, que es lo primero que nosotros haríamos, pero este gobierno es malísimo, que no, él lo que hace es derramar, y por eso, como lo llamé al principio, mi legado, él deja su herencia espiritual a su hijo espiritual. ¿Y cuál es su herencia o su legado? Su Dios. Y esto nosotros lo que deberíamos también hacer, ¿verdad? Y vamos a ver, el lugar, bueno, imagínate, ahí se ve una cárcel
parece una cárcel ahí en esa foto que puse, parece una cárcel de cartel de la mafia, súper cómodo, tremenda cámara, pero no, en el primer siglo las cárceles eran horribles, húmedas, oscuras, y ahí estaba una persona tan buena, tan parecida a Cristo, soportando esto, pero siempre dando amor, siempre dando vida. Y eso también nos da ¿Por qué me tomé el tiempo de hablar esto? Porque muchas veces nosotros estamos no a veces, siempre vivimos una vida mucho más cómoda que el apóstol Pablo y nos quejamos. Ay, Dios mío, este abanico no anda. Si yo tuviera aire, esta cama que le suena, este carro que no sé qué. Y cuando ponemos a pensar, nuestro vocabulario es tan distinto, en tanta comodidad, cuando nos comparamos, por ejemplo, a un Pablo que estaba preso, viejo, el pobre, como dijo el hermano Juan, con ese aguijón, y nunca se encontró una palabra de queja. ¿Y cuántos de nosotros andamos, en vez de andar en alabanza, andamos en quejabanza, ¿no? Ay, Dios mío, este pastor sí habla, este sí se mora, y todo es queja, todo es queja. Y esto también, por eso me tomé el lugar de decir, ¿dónde estaba Pablo? Una de las, por ejemplo, en prisión, que no es poca cosa, es como la carta del gozo. Filipenses, ¿dónde la escribió? Cuando tú la escuchas, tú dices, Pablo seguro estaba en un hotel 5 estrellas allá en Playa del Carmen, en Cancún, un hotel 5 estrellas, con servicio a la habitación, tráigame un coco, tráigame una agüita de coco, porque hay tanto gozo, tanta alegría hablando Pablo. Y cuando tú escuchas, él estaba en la prisión, en las peores situaciones que un ser humano puede estar. ¿Por qué? Porque él entendió que no depende las cosas de él, sino de su Dios. Así de sencillo. Entonces, por eso me pareció importante poder hablar de esto. Ahora, vamos a hablar de Segunda de Timoteo y yo quiero que me acompañen a leerlo juntos, del 1 al 13. Aquí va a estar escrito y ustedes me pueden acompañar, porque sé que la mayoría están en sus celulares, así que leer ahí va a ser ¿qué dice ahí? Esta versión que les voy a leer va a ser la NBI. Nos puede ayudar a saber a entender un poquito o algo. Dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomienda a los otros creyentes dignos de confianza, que a su vez están capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona del vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, porque por él sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Qué hermoso. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Gracias a Dios por su palabra. Señor, te pido que seas tú ayudándonos, Señor, a poder entrar a tu palabra, adentrarnos a tu espíritu y que sea tu espíritu hablándonos a nosotros, dándome claridad en la manera de expresarme y dando claridad a mis hermanos en la manera de que ellos entiendan la gloriosa palabra tuya. Amén y amén. Bueno, tengo ¿cuántos? 2, 3 minutos más, hermano David. Usted me diga cuánto tiempo tengo para hacerlo rapidito. El tiempo que usted desee, adelante. Bueno, aquí voy a... Hermano, recuérdeme su nombre, por favor. El mío es Miguel Ángel. Miguel Ángel, gracias, Pastor Miguel.
Bueno, vayan trayendo su gaseosa, su comida, entonces porque no va para largo. No, mentira, no. Miren, vamos a comenzar. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia. Y hablamos, fortalece por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Ya hablamos, ¿verdad? De la hermosa relación y de la profunda relación que había entre Pablo y Timoteo. Y por eso él le habla de esta manera, le habla como que, como un hijo. ¿Cuántos de aquí son padres o madres y tienen hijos? La manera en que tú tratas a tu hijo es diferente a la que tú tratas a los hijos ajenos, ¿no? Porque hay un amor, sobre todo la mamá dice, yo a este bebé lo tuve por 9 meses y nadie sabe lo que es el dolor que aguanté, la pesadumbre, pero el amor, yo tengo mi única hija y esa a veces yo me la quedo mirando y dice, oye, pero esta criaturita cómo es tan linda, ¿no? Y por más que moleste y que cuando nosotros vemos a nuestros hijos, hay un amor especial. Y de verdad es que así deberíamos ser, de la manera como tratamos a nuestros discípulos, a nuestros hermanos, una amistad. Pero aquí viene una palabra como lo tengo aquí subrayado, que dice ahí, fortalécete, fortalece. Hijo mío, fortalécete, perdón. ¿A qué se nos viene la palabra fortalecer? Y ahí está nuestra hermana mostrándonos un poquito. Hacernos fuertes, tomar fuerzas, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de nosotros, imagínense, Pablo está diciéndole en una condición súper inferior, de mucho menos comodidad, a una persona que está en su iglesia? Porque recordemos que Timoteo era uno de los pastores, como hoy podemos decir, un copastor, un pastor asociado de la iglesia, y le dice, hijo, yo te voy a decir algo bien interesante. Tú necesitas fortalecerte, necesitas hacerte fuerte. Pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿O por medio de qué? Por la gracia. La gracia te hace fuerte. Y eso es como viene, lo voy a decir el próximo versículo. Aquí es, no, esto es, perdón. El famoso versículo de Segunda Corintios 12:10, ¿se acuerdan? Yo pensé que lo había grabado. Aquí sí, aquí está. Del 8 al 10 voy a leer. 2 Corintios 12 dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, hablando de la carga que tenía, como dijo nuestro hermano Juan. Pero el Señor le dijo que te basta con mi gracia. Te basta con mi gracia. Esto es tan interesante, porque es lo mismo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, es decir, cuando tú te sientas débil, no trates de buscar fuerza en ti mismo, porque tú no eres una fuente de fortaleza. Cuando dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, al igual que en este versículo dice, fortalécete en la gracia. Nosotros necesitamos realmente la gracia para poder seguir llevando nuestro llamado, para seguir viviendo nuestra vida como cristianos. ¿Cuántos de nosotros como cristianos, según lo que dice aquí, podemos llevar nuestra vida para agradar a Dios con nuestras propias fuerzas? Nadie. Necesitamos la gracia para vivir una vida cristiana. Es increíble. Y muchas veces lo que pensamos es que, tranquilo, mijo, vas a mejorar. No, es que Dios no nos ha llamado a mejorar. Dios nos ha dado una vida nueva. Nosotros no tenemos que intentar mejorar, sino tenemos que sabernos débiles, pero sabernos débiles que necesitamos de Él. Mira qué hermoso la bienaventuranza. La primera bienaventuranza, que me la puede decir sin abrir la Biblia. Ahí en el micrófono. Necesito que alguien que me ayude. La primera bienaventuranza. Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién habló? Esa es mi esposa. Tu esposa. Oh, ahí está mi esposa. No estaba planeado, ¿no? Pero bueno, ahí les presento a mi esposa. Esa voz la conozco. No tiene mucha voz ni de venezolana ni de mexicana. Así que, bienaventurados los pobres. ¿Qué es un pobre? Una persona que sabe que no le alcanza para vivir de su propia fuerza. Nosotros somos bienaventurados cuando nos autodemostramos
necesitados, pero no necesitados de la plata que me dé el gobierno, que la plata que me dé mi propio trabajo. Nosotros somos bienaventurados cuando nos damos cuenta de que en mis fuerzas no alcanzo para vivir la vida espiritual. Somos mendigos de la gracia de Dios, por así decirlo. Así que nuestra actitud, como Pablo le dijo aquí a él, fortalécete por la gracia. O sea, la gracia es la que nos hace fuertes. Así que, amigo y hermano que me están escuchando, si hay un momento en que tú dices, no doy más, este matrimonio se acabó, ve a la gracia y di, Señor, yo no tengo fuerza para seguir este matrimonio, sea tu gracia dándome fuerza para ser un mejor esposo, para ser una mejor esposa. Pastor David, el pastor Miguel, sé que muchas veces el ministerio nos abruma y digo, ¿sabes qué? Esta cantidad de gente que no es ni mi familia no merece que yo me esté desgastando día y noche, que orando por esto. Hoy el Señor les dice, fortalécete en la gracia, por la gracia. Cuando queramos tirar la toalla muchas veces, decir no podemos más, es la mejor oportunidad que Dios nos da para que nos podamos acercar a Él en nuestra debilidad y decir, Señor, si no es por tu gracia, yo tiro la toalla. Pero ¿sabes qué es lo importante de que tire la toalla? Que el boxeador no tiene la toalla, el que la tiene es el manager en la esquina. Y nuestro manager es el todopoderoso, dice, no la tiro. Y tú volteas y tú dices, pero si me están matando, ese Goliat me está matando, tira la toalla, Dios. Y él dice, no, di que eres débil y ahí te vas a hacer fuerte. Por eso esto es tan hermoso, este versículo, el de acá, decía, porque el poder de Dios, ¿dónde se perfecciona? En la debilidad. Entonces Pablo, cuando entendió que al hacerse, ¿usted me está escuchando? Ajá, sí, sí, perfectamente, adelante, adelante. Ok. Gracias. Es que Carlos Ballesta es mi esposa también. Yo estoy en todos lados, no, pero no, Carlos Ballesta es mi esposa. Por lo tanto, gustosamente haré alarde de mis debilidades. Pablo entendió que cuando él se hace grande como la gente, ante Dios se está haciendo rico, se está haciendo orgulloso con Dios. Decir, ¿sabes que Dios? No te necesito. Pero entonces Pablo entendió, ¿sabes qué? Si yo me hago alarde de mis debilidades, voy a ser más sabio porque para que el poder de Dios permanezca en mí. Entonces nosotros no vamos a estar como dijimos, ¿cómo estás? Ay, hermano, en la lucha. No, tampoco así, pero sí decir, en nuestro corazón una actitud humilde de decir, ¿sabes qué, Señor? Te necesito. Hoy, ¿hoy qué es? Hoy es domingo 28 de marzo. Mañana nos levantamos lunes, primer día de la semana, y lo primero que vamos a decirle, Señor, gracias. Y hoy necesito tu gracia para llegar al día 30. Y cada día ser humildes. Y no solamente de la gente, sobre todo delante de nuestro Padre. Hacernos humildes y decirnos, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo ser un buen pastor. Yo no puedo ser un buen esposo. Yo no puedo ser un buen hijo. Lo que necesito es que tu fuerza esté en mí y se perfeccione en mi debilidad, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren, de los que estamos aquí y me están escuchando, quieren que el poder de Cristo permanezca en ustedes? ¿Cuántos quieren vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria? Tienes que hacerte humilde y decirte, no puedo. Qué interesante. Y miren la respuesta de él. El versículo 10 que dice, por eso me regocijo en mis debilidades. ¿What? En insultos, en privaciones, en dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Qué interesante y qué hermoso. Y ese es el consejo que él está dando a Timoteo y aquí a la iglesia de Corintios y hoy a la iglesia de la Ciudad de México, allá en México, y nuestros hermanos escuché que un hermano está en Colombia rumbo a México. Hermanos, si queremos ser realmente fuertes, no se trata de nosotros, sino del que está en nosotros. Amén. Ahora viene algo bien interesante. Esto apenas estamos comenzando. Por eso vayan trayendo un cafecito o algo, que esto está bueno. Ahora miren esto. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Esta frase es supremamente importante. En Cristo Jesús. Ahora, yo le hago una pregunta. Ustedes están arreglando la casa
y se les dañó una gaveta y necesitan un destornillador y un par de martillo, martillo y estas cosas, ¿a dónde van a buscarlo? Necesitan un par de herramientas para arreglar algo que se está cayendo la gaveta de donde guardan las cosas. ¿A dónde van a buscarla? ¿Alguien que me ayude? ¿O hermano A la Miguel? ferretería. A la ferretería. Muy bien. O sea, Sí, sí. si necesitamos algo, ahora ya arreglaste todo eso y tu esposa dice, ¿sabes qué? Te voy a regalar una carnita asada porque hiciste algo súper bueno. ¿A dónde vamos? La carnicería. Buscarla. Y vamos a la carnicería, ¿verdad? Ahora, después de eso, tu esposa te hizo una carnita y tú dices, ay, lo único que hace falta es que un cafecito con pan dulce, ¿no? ¿Y a dónde vamos a buscar eso? Pues a la panadería, ¿verdad? Hay sitios donde tú vas a buscar cosas exactas, pero ¿qué tiene que ver la ferretería, la carnicería y esto? Que en Cristo Jesús tenemos la gracia, pero al mismo tiempo tenemos todo. Esto es la clave del evangelio, que en Cristo Jesús lo tenemos todo. Miren, y aquí esto me encanta, porque dice, ¿dónde yo voy a buscar amor? En Cristo. ¿Dónde voy a buscar gozo? En Cristo. Antes el Antiguo Testamento era Dios dando de manera, dando o de manera temporal y medida de manera temporal, pero de agotas, como quien dispensando, esa es la palabra que estaba buscando en mi mente. Dios dispensaba su espíritu, dispensaba sus cosas. Y por ejemplo, ahora estamos leyendo la Biblia en un año con mi esposa y vemos el libro de Jueces, que es el desastre universal. Tú dices, ay Dios mío, y esto eran los jueces, tan malos. Sí, igualito a ti y a mí. Entonces, ahora, ¿cuánto necesitamos amor? ¿En quién buscamos amor? Ya no estamos dispensando cosas. Ya Dios unió la carnicería, como quien dice, la ferretería, y todo la puso en un solo lugar, y ya no tienes que ir a muchos si no vas al Walmart, ¿verdad? Porque es un lugar de conveniencia, una tienda de conveniencia. Igual, Dios puso todas las cosas que nosotros necesitamos, las puso en Cristo, o sea, hizo un combo. Por eso es que nosotros, al tener a Cristo, tenemos todo. Dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos. Entonces, este es el fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? El carácter de Cristo. Esto es, porque no son los frutos, si tú ves, es uno solo. Y ese es el carácter de Cristo. Si necesitamos amor, ¿a quién vamos? A Cristo. Si necesitamos gozo, si necesitamos paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Y esto es lo que Pablo le está diciendo. ¿Sabes que Timoteo, hijo mío, tú no necesitas amor, tú no necesitas ir a la ferretería por un clavo, tú no necesitas ir a buscar amor en un lado, tú no necesitas buscar amor en tu pareja, tú no necesitas buscar gozo en un casino, tú no necesitas buscar paz en una vida llena de viajes, porque eso es lo que te dice el mundo, ¿no? Si tú necesitas amor, consíguete una novia, consíguete un novio, sé el Cupido, ¿no? Sé el Romeo y consíguete a todas las Julietas. Y cuando terminas con una Julieta, encuentras el vacío y dices, bueno, vamos a Julieta 2. Bueno, ahora vamos a Julieta Pérez. Después cuando terminas con Julieta Pérez, dices, bueno, vamos con Julieta Gómez. Y tú dices, ¿por qué hay ese vacío? Porque el amor está solamente, ¿dónde? En Cristo Jesús. Necesito gozo. ¿Qué hace la gente para buscar gozo? Bueno, vamos a los casinos o vamos a los estadios a ver mi equipo favorito. Y ahora nos cortaron los casinos de las cosas públicas y ¿qué vamos a hacer? Ay, estoy deprimido en mi casa. No sé, me quiero matar. ¿Dónde es la paz? ¿Y cuál es lo que dice esta generación? Viaja por el mundo y eso te dará paz. Ves a esos lugares que salen en Facebook y tú dices, wow, si yo estuviera ahí, tuviera mi corazón lleno de paz. Venezuela, México y Colombia tienen lugares hermosísimos. Y si fuera así, la gente de esas ciudades vivirían en paz, ¿o no?
hace poquito y seguimos orando por unos hermanos en Playa en Carmen, en Cancún, y secuestraron una niña de 15 años hace 2 semanas. Un lugar tan hermoso como Playa del Carmen. Esa gente no tiene paz. Dime una playa hermosa, si le digo a Venezuela, a hermano David, una playa hermosa, no terminamos. No. Damaris también es venezolana, ¿verdad? Yo fui mi segundo año, nuestro segundo año de casado, nos fuimos a las playas de ¿cuál, baby? ¿A dónde fuimos en Venezuela? No me acuerdo cómo se llama, pero Choroní. a las playas de Choroní, nos sentíamos los reyes de, tú sabes, pero esa gente no tiene paz, paciencia, y nadie tiene paz hasta que encuentran a quién. Nosotros entonces no busquemos amor, no busquemos gozo, busquemos, porque el gozo, el amor, la benignidad, la paz, la bondad, la fe, no son cosas. Ahora Dios las unió todas y nos las dio en un solo paquete. Nos hizo un combo, como quien dice. Todo lo que tú necesitas, Luis Aguilar, Damaris, Mari Carmen, Pastor, ustedes no necesitan cosas. Ustedes necesitan una sola y es una persona. Y eso es Cristo. Por eso es que Pablo, antes de morir, le dice a Timoteo, ¿sabes qué, papito? Fortalécete por la gracia, pero que tenemos en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Y esto es hermoso. Y por eso lo llamé mi legado, mi Dios. Nosotros no hay nada más hermoso que le podamos dejar a nuestra herencia a nuestros hijos. Yo quisiera darle una casa, un carro, el estudio a nuestros hijos. En nuestros países no se puede. No siempre se puede, ni aquí, que hay un árbol de dinero ahí en el patio en Estados Unidos y que barran. Lo más hermoso que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es a Jesús. Esa es la herencia. Y ustedes, estoy viendo desde que conozco al pastor David hace casi un mes, ustedes tienen esa visión y me parece tan loable y tan hermosa como iglesia. ¿En quién están sembrando? En la generación que viene. Cuando estos niños crezcan, tengan 15, 16 años y amen realmente a Cristo y lo conozcan, van a venir las pandillas, van a venir las tentaciones y dicen, no, pero eso no me hace nada. Cristo me da más de lo que me puede dar el mundo. Por eso es que Pablo le habla a Timoteo como su hijo, dice, ¿sabes qué, papito? Encárgate de amar a Jesús y en eso te va a fortalecer, ¿verdad? Bueno, vamos que estamos tarde. Vamos. Así que vamos a lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiendo a los creyentes dignos de confianza que a su vez están capacitados para enseñar. Miren esta foto, ¿saben qué es lo que es? Aparte de 2 morenas flacas con el mismo cuerpo y la velocidad mía, ¿qué es? Pasar la estafeta. Exactamente, una carrera de relevos. Y esto justamente, gracias Pastor Luis, esto es lo que dice este versículo y vamos a darnos cuenta por qué. Miren lo que dice acá. Lo que me has oído decir. ¿Quiénes me has oído? ¿Quién está hablando aquí? Lo que me has oído decir. ¿Quién es este? ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo. Bueno, y Jesús, bueno, vamos a ver que van a haber 5 generaciones. Es decir, ¿quién le predicó a Pablo? Perdón, a mí se me olvidó decir eso. Jesús, ¿se acuerdan que dice? Jesús, Él sí. mismo a mí no me enseñó nadie. Entonces, aquí primero está hablando Jesús, número 1, ¿verdad? Lo que me has oído decir, ¿quién es? Ya lo dijeron, Pablo, ¿verdad? En presencia de muchos testigos, ¿verdad? Encomiéndalo a creyentes. ¿Quién va a encomendar creyentes dignos de confianza? ¿A quién está hablando? A Timoteo. La carta, exactamente. Que a su vez estén capacitados. O sea, aquí hay otro grupo que estén capacitados, ¿verdad? Los creyentes dignos de confianza que estén capacitados, ¿para qué? Para enseñar a otros. Aquí hay 5 generaciones de creyentes y justamente esto del evangelio. Por eso nosotros hicimos como esto. Aquí puede ser, cambiando la cara, obviamente, el pastor David. Pastor David, ¿cuál es el pastor? Y aquí
Miguel también es el pastor, Luis, Pastor Miguel, usted es el pastor de la iglesia también, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la familia que va a seguir pastoreando la otra? Creo que son hermanos Juan, ¿verdad? Sí, Juan es el que tenemos va a la otra obra. Así era que el hermano Juan, pues, perdón, ¿quién era? Yo aquí lo tenía. ¿Quién va a abrir la obra que iban a abrir ustedes, hermano Miguel y hermano David? Luis de Venezuela, Luis. Luis. Aquí está Luis, obvio, como hermano Luis se ve más bonito que esa morena, pero bueno. Y este es el evangelio. Esto, así ay, pero es que de uno a uno, ¿cuántos discípulos tiene hermano Luis? Son 5, ay, pero así no vamos a hacer. De uno en uno, hace 2000 años el mundo fue conquistado. Ustedes en un solo golpe ayer hicieron esto por 64. 64 almas. Ah, pero los niños no dan diezmo, no dan ofrenda, no tienen plata. Es que no se trata de esto, se trata de almas. Y nosotros dice, lo que más oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalos a creyentes dignos de confianza. Mi hermano Luis, usted es un creyente digno de confianza. Mari Carmen, Damaris, cada uno. Y el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Comienza a hacer esto, comienza a compartir lo que tú tienes. Pablo le dice a Timoteo que le diga a los creyentes dignos de confianza, que le diga a otros. 5 generaciones de personas escuchando fielmente de que, imagínate si nosotros en una sola conseguimos 64 personas para Cristo, que entiendan que Jesús es el todo en todo, que no necesito amor por un lado ni gracia por el otro, sino que tenemos todo en Cristo. La Ciudad de México va a ser transformada. Longview va a ser transformada. Pero justamente tenemos que entender eso. Ahora dice, comparte nuestros sufrimientos. Y Pablo dice, y esto es interesante porque el evangelio es lo más antinatural. Es antinatural y le voy a explicar por qué. Pablo en Romanos dice, no me avergüenzo del evangelio. Lo que significa es que si él dice que no me avergüenzo es porque sí hay motivo para avergonzarse. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a demostrarse fuerte y autosuficiente. Y el evangelio está diciendo todo lo contrario. El evangelio es la vergüenza del ser humano de decir, ¿sabes que yo no puedo? Es desnudar su debilidad y decir, ¿sabes qué? Si no viene una fuerza de los cielos, yo no puedo. Porque ¿quién se puede acercar a un Dios santo? Nadie. El evangelio es tan en contra de la naturaleza que va en contra incluso del instinto de supervivencia que tienen hasta los animales. ¿Qué pasa? Si ve un fuego, una persona se aleja. El instinto de supervivencia es alejarte del peligro para vivir, ¿verdad? ¿Y qué dice Cristo cuando dice, ¿quieren ser seguidores míos? Le dice 3 cositas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. O sea, ¿sabes qué? Esto es antinatural. Por eso es que la gente, si tú entiendes el evangelio de verdad, es por gracia y solamente gracia. Porque el evangelio está diciendo, ¿sabes qué? Esto no es tan fácil. Esto es algo humillante para nuestro corazón. Pero cuando nos humillamos a nosotros mismos, ¿qué dice el Señor? Yo los exaltaré. Así que en estos momentos, dice Pablo en el versículo 3, comparte nuestros sufrimientos. Y va a dar 3 ejemplos de los que nos va a dar una enseñanza de qué hacer y qué recibir, ¿verdad? El primero, ¿qué dice? Comparte nuestros sufrimientos como soldado en Cristo Jesús. Y miren lo que dice. Me pueden seguir en el versículo 3, dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado, no como un soldado cualquiera, sino como un buen soldado que quiere agradar a su superior, no se enreda en las cuestiones civiles. Y esto está hablando, y esto me pareció muy bonito y por eso puse esta foto. Yo había puesto una persona, un soldado así,
Pero este es el ejemplo perfecto porque este soldado, por ejemplo, el tipo de la foto, ¿en qué está, o sea, en qué está enfocado? En el objetivo solamente. De hecho, él de los dos ojos utiliza uno para enfocarse al 100% en su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de este soldado, el buen soldado? Perdón, agradar a su superior. Nosotros como hijos de Dios tenemos que enfocarnos en una sola cosa solamente, en agradar a Dios. Que nuestro trabajo, por eso Jesús a los 12 años le dijo, mami, papi, es que yo estoy en los negocios de mi papá. Es que Cristo vivió una vida enfocada, una vida de visión clara. Y nosotros tenemos que hacer tantas cosas y nos enredamos con las cosas civiles. Pero Jesús dije, el buen soldado que hace, se enfoca. Ahora, el segundo, versículo 5. Asimismo que el atleta, ahí está el barranquillero Cristiano Ronaldo. Ah, no, ¿verdad? Que dice, así el atleta no recibe la corona vencedor, sino compite según el reglamento. Y esto habla de integridad. Nosotros como cristianos tenemos que ser íntegros. Dios nos dio su ley, nos dio la bienaventuranza, nos dio la Biblia para saber cuáles son las reglas. Porque, digamos, en México también saben de fútbol y esto. Es el mejor jugador y no sé qué, o Messi o algo así, lo que sea. Pero ¿qué pasa si viene Ronaldo y hace un gol y antes de entrar mete la pelota con la mano? Pudo ser la mejor jugada, pero no vale porque no está dentro de las reglas. El fútbol es ¿con qué? Con el pie, como dice el nombre. Fútbol es el pie. No, pero ¿y si lo meto con la mano? Y nosotros como cristianos debemos ser como esos atletas que compiten según el reglamento. Tenemos que ser íntegros. Gente que hable un mismo idioma. Gente que sea la misma persona delante de la gente en el púlpito como es con el carnicero de la esquina, con el señor del bus, con cualquier persona tiene que ser íntegro. Y por último, el apóstol Pablo habla de quién, versículo 6, el labrador, el agricultor. Este agricultor, bueno, tiene más pinta de modelo que otra cosa, pero lo que dice el señor Pablo en su palabra dice, el labrador que trabaja duro. Ustedes, algunos de ustedes son de rancho, como dicen, o de campo, o han conocido gente de campo, hermanos míos, o de rancho, como dicen en México. ¿Cuál es la característica de esa gente? Trabaja duro. Se levanta antes del sol y ya está en el campo arando. Tienen unas manos del tamaño de un guante de béisbol. ¿Por qué? Porque vienen con la tierra, con esto, gente fuerte. Y dice, versículo 6, el labrador que trabaja duro. Y ahora vamos a ver cuáles son las bendiciones de cada uno. El soldado que está enfocado en Cristo recibe la aprobación de su Dios. ¿Cuántos quisieran escuchar esas palabras que dicen en Mateo? Buen servo fiel, hiciste. Te apruebo lo que has hecho. Luis, Damaris, Mari Carmen, yo no he saludado a más nadie aquí, no sé quién más está. Patricia, Rosa, Ricardo. Tú sabes lo hermoso que sea que el Señor nos diga, sabes que yo apruebo tu vida, porque has estado enfocado en agradarme. El atleta, en el ejemplo del atleta, lo puso Pablo y dijo, es coronado, tiene su corona, su recompensa. Y el agricultor recibe la parte de la cosecha. Así que no solamente aprender aprender de trabajar enfocado, sino trabajar en integridad, pero también trabajar duro para alcanzar las cosas que el Señor tiene para con nosotros. Ahora, ya con esto quiero terminar. Y miren lo que dice el versículo 7. ¿Quién me lo puede leer el versículo 7 si es tan amable? Yo nada más que la tengo en la Reina Valera. Sí. Dice, Sí, señor, está bien. considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Perfecto. Considera lo que digo. Pablo está diciendo, tú has escuchado todo lo que te digo. Dice, reflexiona en esto. Y esto es una de las cosas que como cristianos nos hace falta. El reflexionar, el meditar. Mira que Dios le dice a Josué, medita en tu ley de día y de noche. Como cristianos no utilizamos ese ritmo o
ese ejercicio espiritual que es la meditación, y no es la meditación de mente en blanco, no, al revés, la mente manteniendo siempre los pensamientos de Cristo. Leerte un versículo así sea en la mañana y decir, ¿qué significa? ¿Qué significa esto para mí? Siempre estar meditando, y dice, reflexiona en lo que yo te digo y el Señor te dará mayor comprensión de todo esto. Comienza a pensar, le dice el Señor a Timoteo, comienza a pensar sobre la gracia que ha sido derramada sobre ti. Comienza a pensar que todo lo tenemos en Cristo Jesús. Comienza a pensar en estas cosas y el Señor te dará una comprensión de todo esto. Yo quiero terminar, yo pensé que lo tenía aquí escrito, discúlpeme, pero con el versículo 11, ¿verdad? Ah, no, el versículo 10 dice, así que todo esto lo soporto por el bien de los elegidos, que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Miren que en la palabra de Dios y sobre todo en las cartas paulinas, esto es una palabra clave, en Cristo Jesús. La salvación es en Cristo, la gracia es en Cristo, la salvación es en Cristo, la sabiduría es en Cristo, es en Cristo, ¿verdad? Dice, este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que Él no puede negarse a sí mismo. Y esta parte termina con una palabra de esperanza. Decir, ¿sabes qué, hermanos? Nuestros hermanos de México, cada uno que nos está escuchando, ahí veo a Ricardo, no había saludado a Ricardo, pero esto es una palabra de esperanza. Y dice, ¿saben qué? Al final de todo, Dios te va a recompensar. Va a haber esperanza. Vas a ver que Él es fiel. Y ese es el mensaje del Evangelio. Que nosotros nos disponemos a morir por Cristo. No de mártir en algún día, sino a partir de hoy podemos vivir para Cristo y vamos a tener una esperanza de gloria. Porque dice, porque Él es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Así que, hermanos queridos, no quiero extenderme más, me emocioné y pasó mucho el tiempo, pero quiero recordarles, primero, lo que habíamos acá. Primero, todo lo que necesitamos está en Cristo Jesús. Fortalezcanse en la gracia. Cuando se sienten que no den más, que no pueden más, hagamos lo que dice. Fortalécete en Jesús. Si crees que no puedes más con este matrimonio, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Si no puedes más con este llamamiento, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Acuérdate que cuando somos débiles, entonces somos fuertes porque el Espíritu se fortalece en nosotros. Acuérdate que todo lo tenemos en Cristo. Acuérdate que tenemos que ser como Timoteo y como estos atletas de relevo, compartir la palabra. No sé en qué punto de esta línea tú estás. No sé si eres un Pablo como el hermano Juan o el hermano Miguel, o si eres un Timoteo como el hermano Luis, o cualquiera de los creyentes, pero donde tú estés, tienes que saber que se tiene que seguir la posta, tiene que seguir el evangelio corriendo, tiene que seguir compartiéndose las buenas noticias de que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que tengamos vida y para que tengamos en abundancia, ¿verdad? Así que, y al final, sepamos que Dios es el que nos corona y el que nos va a dar la vida eterna porque Él es fiel. Así que muchas gracias, hermanos míos, queridos hermanos. Gracias de verdad por este tiempo, por la oportunidad y por el privilegio de poder compartir. Ya algunos los conozco por referencia, el hermano David, me había hablado del hermano Luis, del hermano Miguel, y a todos los que están acá, gracias por su tiempo. Así que, hermano Miguel, el micrófono es suyo.